En el corazón de una tierra lejana, existe un bosque envuelto en sombras eternas. Los árboles, altos y retorcidos, se alzan como siluetas amenazantes bajo un cielo perpetuamente gris. Los aldeanos de la cercanía susurran historias sobre el bosque maldito y advierten a los forasteros que se mantengan alejados. Pero las advertencias a menudo caen en oídos sordos cuando la ambición y la curiosidad gobiernan el corazón humano. Un día, un empresario llamado Teodore llegó al pueblo. Con ojos brillantes y sonrisa confiada, veía en aquel bosque una oportunidad sin igual. La madera de esos árboles es única, pensaba, convencido de que su explotación le traería riquezas más allá de sus sueños. Los aldeanos lo miraban con preocupación, pero ninguno se atrevía a confrontarlo directamente. Solo una anciana, con voz temblorosa, se acercó para susurrarle: «El bosque tiene su guardián. Él no permitirá que lo dañes». Teodore desestimó las palabras de la mujer con una risa. «Leyendas y supersticiones», se dijo a sí mismo. Al amanecer, acompañado de su equipo, se adentró en el bosque. Cada paso que daban parecía absorber el sonido. Los pájaros guardaban silencio y el viento se detenía entre las ramas. El aire se volvía denso y frío, pero la promesa de riqueza impulsaba a Teodore a seguir adelante. Comenzaron a talar los árboles. El hacha golpeaba la madera con ecos sordos que resonaban como latidos apagados. Sin embargo, a medida que caía el primer árbol, un murmullo profundo emergió de las profundidades del bosque. Un sonido gutural que parecía provenir de la tierra misma. Los trabajadores se miraron nerviosos, pero Teodore los instó a continuar. Al caer la noche, montaron un campamento. Las fogatas apenas iluminaban las sombras que parecían moverse por voluntad propia. Uno de los hombres, con mirada inquieta, comentó haber visto una figura entre los árboles, pequeña, de ojos brillantes y barba larga. «Debe ser el cansancio», respondió Teodore, restando importancia. Pero en su interior, comenzaba a sentir una inquietud que no podía explicar. En la oscuridad, los sueños de Teodore se poblaron de pesadillas. Árboles que se retorcían para atraparlo, raíces que surgían del suelo para enredarse en sus pies, y siempre la presencia de una criatura observándolo desde la penumbra. Despertó sudando frío, escuchando un susurro que recorría el viento: «Soy el Lorax, hablo en nombre de los árboles». A la mañana siguiente, uno de los trabajadores había desaparecido. Su cama intacta, pero sus pertenencias esparcidas por el suelo. Buscaron en vano, llamando su nombre sin obtener respuesta. Los hombres comenzaban a mostrarse inquietos, pero Teodore se negaba a detenerse. «No podemos permitir que las supersticiones nos dominen», declaraba, ocultando su propio temor. Continuaron con la tala, y con cada árbol que caía, el bosque parecía oscurecerse más. Las sombras se alargaban, las raíces emergían del suelo como si trataran de atrapar a los intrusos. Otra noche cayó, y esta vez fueron dos los hombres que no despertaron. Sus camas vacías, sus huellas desvaneciéndose entre la maleza. El pánico comenzó a cundir entre el grupo. «Algo nos está cazando», decían con voces quebradas. Teodore, en un intento desesperado por mantener el control, decidió que partirían al amanecer. Pero esa noche, los sonidos del bosque se volvieron más intensos. Risas agudas y carcajadas siniestras se filtraban entre los árboles. Los hombres se reunieron alrededor de la fogata, blandiendo armas rudimentarias, con ojos desorbitados. Entonces, desde la oscuridad, emergió una figura. Pequeña y retorcida, con ojos que brillaban como brasas y una barba que parecía hecha de musgo y ramas. «Os lo advertí», pronunció con una voz que resonaba en sus mentes más que en sus oídos. «Soy el Lorax, y hablo en nombre de los árboles que habéis profanado». Los hombres quedaron paralizados. Teodore, tomando valor, gritó: «No eres más que una criatura del bosque. No nos asustarás». Pero el Lorax solo sonrió, y su sonrisa era una mueca de dientes afilados y hambre ancestral. «Habéis perturbado el equilibrio. Ahora, el bosque cobrará su precio».
Las raíces comenzaron a moverse, serpenteando como serpientes bajo la tierra. Uno a uno, los hombres fueron arrastrados hacia la oscuridad, sus gritos ahogados por la tierra que se abría para devorarlos. Teodore corrió, adentrándose más en el bosque, buscando escapar de aquella pesadilla viviente. Los árboles parecían moverse, cerrando el paso, las ramas arañando su piel, dejando surcos sangrantes. En su desesperación, llegó a un claro donde se alzaba el árbol más antiguo y gigantesco que jamás había visto. Su tronco estaba cubierto de inscripciones antiguas, símbolos que emitían una luz siniestra. Al pie del árbol, el Lorax lo esperaba. «Este es el corazón del bosque», dijo la criatura, «y tú has infringido sus leyes». Teodore cayó de rodillas, suplicando por su vida. No sabía. «Por favor». El Lorax se acercó lentamente. «La ignorancia no es excusa. Ahora, formarás parte de lo que intentaste destruir». Las raíces surgieron del suelo, enredándose alrededor de Teodore. Sentía cómo penetraban en su piel, cómo se fusionaban con su carne. El dolor era insoportable, pero peor aún era la sensación de perderse a sí mismo. Su cuerpo se transformaba, su piel se volvía corteza, sus extremidades se extendían hacia el cielo nocturno. Con un último grito ahogado, Teodore se convirtió en un nuevo árbol, retorcido y deforme, atrapado para siempre en el bosque que intentó explotar. El Lorax lo miró con una expresión indescifrable. El bosque siempre encuentra el equilibrio. El silencio volvió a reinar. Las huellas de los hombres desaparecieron, absorbidas por la tierra. En el pueblo, los aldeanos sabían que nadie regresaría. La anciana miró hacia el horizonte, murmurando una plegaria por las almas perdidas. El bosque seguía allí, imperturbable, ocultando en su interior los secretos y horrores que pocos se atrevían a desafiar. Con el tiempo, nuevas historias surgieron. De cómo en noches sin luna se podían escuchar los lamentos de los hombres atrapados, de cómo los árboles susurraban nombres olvidados al viento. Pero siempre, al centro de todas las leyendas, estaba el Lorax, el guardián del bosque maldito, esperando pacientemente a los incautos que osaran perturbar la paz de su reino. Los años pasaron y el bosque siguió creciendo, extendiendo sus sombras sobre tierras desconocidas. Los viajeros que se acercaban podían sentir una presencia, una mirada invisible que les observaba desde las profundidades. Algunos decían ver destellos de ojos brillantes entre las ramas, otros escuchaban voces que les llamaban por su nombre. Un día, un grupo de científicos llegó al pueblo. Interesados en la flora única del lugar, planeaban adentrarse en el bosque para investigarlo. Los aldeanos les advirtieron, contándoles las antiguas historias, pero el ansia de descubrimiento era más fuerte que el miedo a las leyendas. Equipados con la más avanzada tecnología, se sentían seguros. Al cruzar el umbral del bosque, sus instrumentos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin sentido, los GPS perdían señal. La espesura del bosque parecía absorber la luz, sumiéndolos en una penumbra constante. Aún así, avanzaron, fascinados por las extrañas plantas y criaturas que encontraban a su paso. Encontraron flores que emitían una luz mortecina, hongos que exhalaban esporas brillantes. Pero también descubrieron señales inquietantes, árboles con formas humanas, raíces que parecían dedos esqueléticos, marcas en la corteza que semejaban rostros contorsionados por el dolor. Uno de los científicos comentó que era como si el bosque estuviera vivo, observándolos. Esa noche, acamparon cerca de un arroyo. El aire estaba cargado de un olor dulce pero nauseabundo. Mientras revisaban las muestras recolectadas, uno de ellos notó algo extraño en las fotografías tomadas. En todas ellas aparecían sombras inexplicables, como siluetas pequeñas con ojos brillantes. «Debe ser una falla en la cámara», sugirió otro, intentando restar importancia. Pero la inquietud crecía. Los sonidos del bosque se intensificaron, ramas crujiendo sin viento, susurros ininteligibles, risas que parecían provenir de todas partes y de ninguna.
Decidieron hacer guardias durante la noche sin saber exactamente de qué se protegían. A medianoche, el guardia escuchó un ruido detrás de él. Al voltear, vio una pequeña figura observándolo. Sus ojos brillaban en la oscuridad y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Soy el Lorax», dijo la criatura, «y hablo en nombre de los árboles». El científico gritó, despertando a los demás. Pero cuando estos acudieron, no encontraron a nadie. «Estás imaginando cosas», le dijeron, aunque en sus rostros se reflejaba el miedo. Decidieron recoger el campamento y partir de inmediato. Pero al intentar encontrar el camino de regreso, descubrieron con horror que estaban atrapados. El bosque había cambiado, los senderos se habían cerrado, y la maleza era impenetrable. Los árboles parecían moverse, acercándose lentamente. Las risas se convirtieron en gemidos y luego en gritos. Uno a uno, los científicos fueron arrebatados por sombras que se alargaban como garras. El último de ellos, corriendo desesperado, llegó al claro del gran árbol ancestral. Allí, rodeado de los árboles deformes que alguna vez fueron humanos, se encontró cara a cara con el Lorax. «¿Por qué?», logró murmurar con voz quebrada. El Lorax lo miró con una mezcla de tristeza y furia. «Advertí a los que vinieron antes que tú. Advertí a los que vinieron antes que ellos. Pero nunca escuchan. Siempre regresan. Siempre intentan tomar lo que no les pertenece». El científico cayó de rodillas, sintiendo cómo las raíces comenzaban a enredarse en sus piernas. «El bosque reclama lo que es suyo», susurró el Lorax mientras la oscuridad lo envolvía. Desde entonces, el bosque maldito se ha expandido. Los pueblos cercanos han sido abandonados, y las historias sobre el guardián y sus advertencias se han convertido en mitos olvidados. Pero el bosque sigue creciendo, alimentándose de la ambición y la ignorancia de aquellos que no escuchan. En las noches más oscuras, si uno se aventura cerca de sus límites, puede escuchar los ecos de voces perdidas y ver destellos de ojos brillantes entre las sombras. El Lorax vigila, eterno y implacable, asegurándose de que el bosque permanezca intacto y que aquellos que se atrevan a desafiarlo conozcan un destino peor que la muerte. Así, el bosque maldito se alza, silencioso y amenazante, recordando al mundo que hay fuerzas ancestrales que no pueden ser dominadas, y que algunos guardianes nunca permitirán que su reino sea profanado. El Lorax continúa hablando en nombre de los árboles, pero sus palabras son ahora una sentencia para quienes no respetan el latido oscuro del corazón del bosque. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.